Y nos encontramos con la segunda parte de nuestra serie que iniciamos titulada El Tribunal de Jesucristo. El Tribunal de Jesucristo se llama esta serie. Todos ustedes que han venido a esta conferencia pueden conseguir la primera conferencia que dimos anterior a esta, pero no se preocupen, ¿verdad? Porque voy a dar un resumen, una recapitulación de lo que hablamos en la primera conferencia para que se comiencen a ubicar, porque les garantizo, ¿verdad?, que va a ser una chuletota de este tamaño, a la que vamos a partir, con purecito y con verduras y con todo lo que necesitamos para nuestro alimento espiritual. Cuando hablamos nosotros en la Biblia de la doctrina del tribunal de Jesucristo, no nos referimos a el juicio o los 3 juicios que Cristo tuvo antes de que lo colgaran en la cruz. Porque Cristo estuvo ante Caifás, estuvo ante los fariseos, estuvo ante Pilatos, ¿verdad? Y ese no es el tribunal del cual la Biblia habla. Cuando nosotros hablamos de el tribunal de Cristo, doctrinal y teológicamente, estamos hablando de un día cuando después de que muramos, vamos a presentarnos delante de Jesucristo para que el Señor Jesucristo junto con su Padre evalúen y juzguen las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Ahí en ese tribunal, cada uno de nosotros, como por ejemplo cuando van a entregar diplomas en una graduación universitaria, se juntan todos los estudiantes, pero es llamado uno por uno para entregarle su diploma. Así, en el tribunal de Cristo vamos a estar todos los cristianos, desde el día de la muerte de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia, como ya lo vimos en la primera conferencia, lo voy a poder otra vez recapitular, pero vamos a estar todos nosotros para ser juzgados no por nuestra salvación, porque el juicio de nuestra salvación ya tuvo lugar en la cruz. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu vida como tu Señor y como tu Salvador, Dios juzgó en la persona de su Hijo. Dios descargó su ira sobre la persona de su Hijo. Dios castigó a su Hijo en nuestro lugar. Dice Juan 5:24, en verdad les digo que cualquiera de ustedes que cree en mí no vendrá a condenación. Esa palabra condenación es crino, con K, de kilo en el griego. Crino, que significa sentencia judicial condenatoria. Muchas veces en Estados Unidos a alguien se le llama ante el tribunal o a la corte para juzgarlo de un delito, y el juez está aquí, el jurado está aquí, el abogado acusador, el abogado defensor, y comienza a deliberarse las agravantes. Juicios duran hasta meses, otros duran 4 días, etcétera, etcétera, pero llega el momento en que después de analizar las agravantes, el juez dice: esta es la sentencia, culpable o no culpable. Entonces, esta sentencia donde Dios nos declara a nosotros los cristianos no culpables es eterno. Esta es la razón por la cual la salvación no se puede perder. Y si alguien dice: con que no se puede perder la salvación, bueno, me voy a portar entonces como me da la gana, el solo pensamiento que hay en tu corazón implica que no eres cristiano. Porque cuando eres cristiano, la gracia de Dios ha entrado en nuestras vidas y estamos tan agradecidos con Dios del perdón que nos ha dado en la cruz, que no queremos pecar. Pecamos porque estamos en un cuerpo corrupto, pero en nuestro corazón no queremos hacer eso que hicimos ayer. Y si lo hicimos, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, amargados o frustrados o deprimidos, porque el Espíritu Santo nos está motivando para que echemos fuera esa basura y digamos: Padre, perdóname, lávame con tu sangre. Entonces el cristiano que ha pecado o que peca ya no es juzgado por su salvación, ya no vamos a ser condenados para el infierno eternamente. Cuando el cristiano peca, es separado
temporalmente de la comunión con Dios. Entonces no perdemos la salvación, perdemos la comunión con Dios cuando pecamos. Muy bien, en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación, otra vez es la palabra crino, ningún juicio judicial condenatorio hay para los que están en Cristo Jesús. En nuestro pasaje de 1 Corintios 3, versículo 11 en adelante, dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En otras palabras, tu vida, ¿sobre qué está siendo edificada? Si tu casa está edificada sobre un terreno móvil, un terreno aguado, un terreno flojo, cuando venga la lluvia, los cimientos de tu casa se comienzan a hundir. Porque el fundamento de tu casa es falso. No se hizo un fundamento de piedra para sobre ese hacer tu casa. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Todos tenemos algo sobre lo cual estamos edificando nuestra vida. Unos están parados sobre la doctrina marxista. Ese es su fundamento. Soy comunista, la dialéctica materialista, el proletariado que tiene que arribar a la burguesía, y mientras esto no funcione, ese es tu fundamento, esa es tu filosofía, y va a describir tu conducta también. Otros tienen el fundamento del ateísmo, están parados sobre una piedra que es su fundamento, que es el ateísmo. Es el fundamento de tu vida. Dios no existe, no puede ser esto, Dios no pudo haber creado el mal, y porque si tiene el poder acaba con el diablo. Tienes lleno de argumentos, sin saber que todos esos argumentos tienen respuesta. Pero estás empecinado en que no tienen respuesta, y si mueres ateo, te vas a condenar eternamente. Otros están sobre el fundamento de las filosofías orientales. Peace and love. Paz a la bacha, mi nen. Y están edificados sobre todo es materialismo, todo es existencialismo, todo es un mundo ilusorio, todo es un mundo que no existe, irreal. Vives completamente fuera de la realidad. Ya los psiquiatras les llaman paranoia o psicóticos, etcétera, etcétera, maníacos depresivos, porque tu fundamento no es real. No estás en contacto con la realidad porque tienes un fundamento falso. Pero después de haber estado yo en mi caso sobre el fundamento marxista, porque yo fui marxista, después de haber estado yo sobre el fundamento de los ateos, porque también fui ateo, después de haber estado sobre Peace and Love en la época de los Beatles y esto y el otro y por aquí y por allá, encontré hasta que me paré sobre el fundamento de Cristo, que es el fundamento donde no me voy a caer. Donde mi vida está siendo edificada, donde adquiero propósito y conocimiento para vivir, donde tengo una seguridad hacia dónde va mi vida, donde tengo la conciencia tranquila que mis pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario, donde tengo esperanza para mis hijos, para nuestros nietos, donde tenemos esperanza de que este mundo va a pasar rápidamente, que nos está esperando la resurrección de los muertos y la otra vida, porque tenemos un fundamento que es sólido. Y si no es Jesucristo tu fundamento, ¿sobre qué estás edificando? Es a lo que se refiere este versículo. No podemos poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, versículo 12, alguno edifica, y vean ustedes que podemos edificar nuestra vida con dos clases de materiales. La primera es oro, plata y piedras preciosas, que significa materiales no combustibles. Si tú tienes una construcción de oro, de plata y de piedras preciosas y viene el fuego, ¿verdad? No se cae la casa. Y la otra clase de materiales es madera, heno y hojarasca. En otras palabras, nuestras vidas van a ser pasadas por el fuego. Dios va a purificar nuestra vida en este día del tribunal, y si las obras que yo edifiqué en mi vida eran motivadas por conveniencia, por necesidad, porque me manipularon, o porque me forzaron, o porque quería yo hacerme un nombre, o porque mi motivo era monetario, o mi motivo era mi ego, o que todo el mundo me conociera. Sí, quiero que sepan todos que espiritual soy. Cualquier motivo equivocado que tenga mi vida y tu vida será pasado por el fuego.
Y ahí se sabrá en ese día todos tus pensamientos y lo que hiciste. Ahorita oímos, el artista fulano de tal construyó un asilo para ancianos. La artista cantante número fulana de tal hizo un asilo o un orfanatorio para niños, altruista. Ah, qué buena, este tiene un buen corazón, este también tiene un buen corazón. Lo que no sabemos es el motivo por el cual los artistas o los millonarios que existen hacen lo que hacen. Porque lo hacen, no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para limpiarse un poco sus conciencias de tanta maldad. Para limpiarse sus conciencias y para que ellos mismos se autocalifiquen. Realmente no soy tan malo como dicen que soy. Al Capone, no Al Capone en los discos, ¿verdad? Al Capone, en la época de los 20, 30 en Chicago, llegaba, ¿verdad?, con la ametralladora y mataban a 400 el día de San Valentín, mataban más de 500 personas. Y al otro día Al Capone se viste de Santa Claus y se va afuera de un hotel en Nueva York a entregarle dulces a los niños. Vestido de Santa Claus. Jingle bell, jingle all the way. Y después llega a su casa y no soy tan malo. Les di dulces a los niños, hice una buena obra. Y así creen ellos que con estas cosas se puede limpiar un poco las conciencias. Pero su conciencia les acusa que solo la sangre de Cristo nos limpia de nuestro pasado. Solo la sangre de Cristo nos puede perdonar. Y verdaderamente presentarnos delante de Dios sin mancha y arruga. Y esto es lo que se refiere Pablo en este pasaje. La obra de cada uno, versículo 13, de cada uno, Pancho, Víctor, Gregorio, Potrifacio, Carmelita, Chencha, la obra de cada uno se hará manifiesta, o sea, será dada a conocer públicamente. Muchos de ustedes, y lo sabemos, ¿cuántos criminales han muerto sin haber sido metidos a la cárcel? Muchos. ¿Cuántos violadores no han sido alcanzados por la justicia? Muchos. ¿Cuántos adúlteros se han salido con la suya? Muchos. ¿Cuántos fornicarios? ¿Cuántos homosexuales todavía creen y se casan y creen, ¿verdad?, que pueden ser felices y que son aceptados por la sociedad y la sociedad les aplaude? Creen todavía y así se mueren y no sabemos, o no saben ellos más bien, de que el juicio viene después de la muerte. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, no hay transmigración, no hay purgatorio. Cuando tú mueres, cielo o infierno. No hay más que dos cosas en la palabra de Dios. Entonces, hay mucha gente que vemos que se mueren y se mueren en pecado. Y aparentemente murieron felices sin darse cuenta que después de esta vida, Cristo vino a darnos el ejemplo de haber resucitado entre los muertos. Y habernos garantizado con su resurrección de que tú y yo vamos a ser juzgados el día de Cristo. Ahora muy bien, dice aquí este pasaje, si permaneciere la obra de cada uno, versículo 14, que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Aquí vemos que en este juicio, en este tribunal, muchos van a sufrir pérdida. Vamos a ver de qué pérdida está hablando más adelante. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, hoy llegas a tu casa, le gritas a tu esposa y hasta una cachetada le das. Y en ese momento te mueres de un ataque al corazón. Fulminante, una embolia cerebral, o sales a la calle y te atropella un coche, o lo que pasa. ¿Te condenas o te salvas? Si eras cristiano. Si eres cristiano y mueres en pecado, porque estás muriendo en pecado. Te moriste enojado, agrediste a tu esposa, y entonces perdiste la salvación. La Biblia dice que no la pierdes. Vas a ser salvo por fuego. ¿Por qué? Porque no puedes perderla. Si eres verdaderamente cristiano, en la otra vida, en el tribunal de Cristo, ahí vamos a ver qué es las consecuencias que tendrá cuando muchos cristianos mueran en pecado. O mueran sin haber confesado pecados que no quisieron confesar y los alcanzó la muerte. Y como la salvación no se puede perder, ¿qué pasará con esos pecados?
Número 1, en la cruz Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros de cada uno de nosotros. En la cruz de Cristo todo nuestro historial está borrado, pasado, presente y futuro. Pero como ya no tengo condenación, los pecados mientras yo estaba en el cuerpo no me van a llevar al infierno, me van a llevar al tribunal de Jesucristo. ¿Me van entendiendo? Van siguiendo esto cronológicamente y lógicamente, porque es muy importante que no tengas dudas para que tú puedas, después de esta serie, estas conferencias, estar certero y seguro, ¿verdad?, de que de Dios nadie se puede burlar. La obra se quemará, si bien el mismo será salvo, aunque así por fuego. Muy bien, vamos a ver ahora a continuación la perspectiva teológica del juicio, o los dos juicios que los cristianos hemos enfrentado después, ¿verdad?, antes de que nosotros muramos. Cuando yo muera, ya tuve yo dos juicios. El primer juicio fue cuando creí en Cristo, porque en la cruz Dios juzgó mis pecados. Que abortaste 5 veces, mataste a 40 personas, hiciste desastre y medio, te divorciaste 6 veces, incendiaste la colonia Peralvillo, ¿verdad? Y lo que hayas hecho en tu vida, en el momento que recibes a Cristo, tu pasado nunca será revuelto, nunca será otra. Las cenizas no vuelven a arder. Ya fue juzgado en la cruz de Cristo. Esto se llama gracia. El mundo no lo entiende. Estas son las buenas noticias de que no tienes que morir en tus pecados, que alguien ya pagó por ellos en la cruz. Esto se llama la gracia de Dios. Un regalo que Dios nos da sin que lo merezcamos. Una vez en un debate con un religioso me dijo, pues qué fácil la ponen ustedes los cristianos, ¿verdad? Ya nomás creer en Cristo y ya. Y le dije, usted piensa igual que los fariseos. Cuando Cristo estaba en la cruz, había 2 ladrones junto con él. Y de repente uno de ellos le dice a Cristo, que era borracho, parrandero y jugador, secuestrador y asesino, y los cargos que le quieras imponer. Le dijo a Cristo, acuérdate, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los fariseos abajo en la cruz han de haber volteado y han de haber dicho, qué fácil, ¿verdad? Y ahorita, en 10 segundos, todo lo que hizo fue borrado, ¿verdad? Y nosotros ayunamos, nos vamos de rodillas a la villa, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, hicimos asilos para ancianos, hicimos asilos para huerfanitos, y ya de repente es perdonado para siempre. Así es, contesta Cristo. ¿Te gustó? ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura el que se pierde. El mensaje que tenemos en la Biblia choca contra el intelecto humano, contra la soberbia humana que anhela querer hacer buenas obras para salvarse. No, si no voy al cielo es porque fui muy bueno, porque hice muy buenas obras, me merezco la salvación. La salvación no tiene nadie mérito alguno en ella, es por gracia. Vengan como están, es el mensaje de la Biblia. Vengan como están, y si sus pecados fueren negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. ¿Y qué tengo que irme primero a la villa? ¿Tengo que hacer sacrificios? ¿Tengo que ayunar? Nada. Dios lo hizo todo en la cruz. Todo. Y esta es la razón por la cual estamos ahondando en esta doctrina. La pregunta es la siguiente: ¿hasta qué grado la obra de Cristo en la cruz se relaciona con nuestros pecados en la vida cristiana? A la luz de la obra de Cristo en la cruz y con respecto al pecado, ¿de qué manera Dios trata ahora, ya que no hay condenación sobre nosotros, ya que no se puede perder la salvación? ¿De qué manera trata Dios con nuestros pecados en la época presente y en el futuro? El otro día estaba desayunando con un pastor que me dijo, mire, Armando, realmente yo no estoy seguro si se pierde o no se pierde la salvación.
Y yo le contesté a este pastor, bueno, ¿qué le enseñas a tus ovejas? No es que me tengo miedo de decirles que la salvación no se pierde porque se pueden portar mal, entonces. Y mejor les digo que no sé. Y digo, ¿sabes una cosa? Que no podemos más que ser honestos e íntegros delante de nuestras ovejas. ¿Es pan o es vino? ¿Es luz o es tinieblas? ¿Es verdad o es mentira? Nunca es la vieja del otro día. Entonces me dijo, ¿qué me quieres decir? Y le dije, si tú tienes miedo de que si tú predicas que la salvación no se pierde, la gente se va a aprovechar, le dije, ese es problema de la gente. A nosotros no nos interesa las consecuencias de este mensaje. Nosotros tenemos que entregar este mensaje fiel como la Biblia lo dice. Lo que pase con la gente ya no es nuestro problema. Son consecuencias que le van a dar cuenta a Dios. Y si alguien quiere pensar eso, que como no se pierde la salvación, me voy a portar como me da la gana, es tu problema, no es problema de nosotros. Yo tengo la obligación de decirte lo que la Biblia dice. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Y la salvación no se puede perder. Porque entonces Cristo tendría que volver a morir para pagar por los pecados que yo cuando me muera quería de ver. Y Él ofreció un solo sacrificio para siempre y con una ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Hebreos capítulo 10, 11, 12, 14 y 16. Muy bien, para poder comprender entonces el significado de la muerte de Cristo, qué importante esto es para los cristianos, a favor del pecador, veamos algunos pasajes. Veamos por ejemplo Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es enjuiciado, no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Según de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, Cristo, por nosotros se hizo pecado, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que hemos creído en su santo nombre. Romanos 8:1, ninguna condenación, ninguna sentencia judicial, ninguna condenación judicial hay para el que está en Cristo Jesús. En el momento en el que un criminal, permíteme una silla, lo voy a tratar de ilustrar. Más claramente. Me voy a poner aquí para que todos me vean. Esta es la silla eléctrica. Yo soy el pitirijas, tijas, cuijas. Borracho, parrandero, asesino, secuestrador. Y aquí está el juez con los cargos contra mí, me hallaron culpable. La sentencia, cuando el juez la dictó, fue la pena capital. Entonces, me sientan aquí en la silla eléctrica. La sentencia dice muerte, traen un grupo de testigos para que me vean cuando me están electrocutando y den fe de que realmente me morí. Ponen médicos también, bajan la palanca, el pitirijas cuijas se muere. Entonces, en el momento en que este hombre se dictó la sentencia y se cumplió en él y la silla eléctrica lo mandó a la otra vida, su expediente ha quedado roto totalmente. Ya no hay archivos porque ya se cumplió la sentencia, se cumplió la pena capital. ¿Qué pasaría si el pitirijas se le aparece al juez a los 3 días? Y le dice, yo soy el pitirijas. ¿Qué haría el juez? Tráigame su expediente y lo podemos volver a sentar en la silla eléctrica. No, ¿verdad? Todos ustedes que son abogados o estudian la jurisprudencia saben que no hay un caso igual. ¿Por qué? Porque no se puede condenar a ninguna persona 2 veces. Una vez que se dicta la sentencia y se cumple la sentencia, no se le puede volver a condenar por los mismos delitos porque ya la sentencia fue ejecutada. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él, todo el juicio de Dios y la muerte que nosotros merecíamos, la llevó Él. Y dice Romanos 6, del 3 al 6,
que cuando estaba Cristo en la cruz, estábamos nosotros con Él. ¡Qué revelación! ¿Cómo que estábamos? Si yo nací 2000 años después, espérenme tantito. Por eso la palabra de Dios es maravillosa. Son los pensamientos de Dios. Que estábamos con Cristo en la cruz. Y cuando Él recibió la descarga, el castigo de los pecados, estábamos nosotros muriendo juntamente con Él. Y cuando Cristo lo bajan de la cruz y lo entierran, a nosotros íbamos con Él en su entierro. Fuimos enterrados con Él. Y cuando Cristo resucita, levantó a todos nosotros juntamente con Él. Esto es la vida nueva. Y ahora que ya la sentencia se ejecutó en la persona de nuestro sustituto, ya no hay expediente contra nosotros. Dios ya no tiene nada de qué acusarnos, porque ya se dictó la sentencia en la persona de su Hijo Jesucristo. Veamos esta verdad en Colosenses capítulo 2. Ya ninguna condenación, ya no nos puede juzgar Dios dos veces. Violaría Él su propia palabra. Dice en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 14, y a ustedes, Colosenses 2, 13 y 14, estando muertos en pecados, porque así estábamos nosotros, ¿verdad? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Él resucitó. ¿Qué hubiera pasado, para irme con más despacio, si Cristo muere en la cruz y no resucita? ¿Fueron juzgados los pecados? Claro, ¿verdad? Entonces, simplemente a nosotros también se nos hubieran perdonado, pero no hubiéramos tenido una vida nueva. No tendríamos la garantía de vivir una vida resucitada. Era necesario que el Hijo de Dios no solamente muriera, sino que se levantara de entre los muertos para levantarnos juntamente con Él. Versículo 14. Anulando, o sea, cancelando el acta, o sea, los mandamientos que nos eran contrarios o de los decretos que había contra nosotros. Tú ahorita, si no eres cristiano, Dios tiene un registro contra ti. Tú has pecado, Paco. Tú has pecado, Chencha. Tú has pecado, Carlos. Y aquí está, lo tengo, dice el Señor. Tus pecados no los puedes ocultar. Si tú mueres con esta lista que yo tengo contra ti, te condenas y te vas al infierno. Pero si tú aceptas a mi Hijo Jesucristo, anulo tu expediente y lo echo a la basura. Y si tus pecados fueran tan grandes como el carbón y como está lejos el occidente del oriente, así los haré alejar de mi presencia. Delante de mí serás declarado inocente. Aunque eras culpable, por causa de mi Hijo, te he perdonado. Esto se llama gracia. Gracia sobre gracia. Para que entendamos y vivamos, después de entender esto, agradecidos eternamente con Dios. Anulando el acta de los decretos que nos eran contrarios, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, le tenían que poner un anuncio. No le pudieron hallar borracho, ni parrandero, ni jugador, ni secuestrador, ni asesino, ni ladrón. Porque a todos los crucificados les tenían que poner la razón por la cual colgaba. Aquí yace Carlos el Camotero porque era secuestrador. Aquí está la Chilindrina porque, ¿verdad?, era la Leona de Santa Julia. Y cada crucificado tenía un acta arriba para que determinaran que no era injusta su crucifixión. A Cristo no le encontraron nada. Y entonces, ¿qué pusieron? INRI, en 3 idiomas, en griego, en arameo y en hebreo, que significa Rey de los Judíos. Pero aunque visiblemente no había cargos, contra nosotros había muchos cargos. Y invisiblemente, ahí estaba Pancho, Carmelita, Juan,
el Motorola las bolas, y estaba el Pitirijas, y estábamos todos ahí con todas las actas. Cuando Cristo muere y baja en la cruz, el acta que era contraria, que me acusaba que yo era pecador delante de Dios y que la paga del pecado es la muerte, en ese momento esa acta, Dios la destruye. Y ahora me ve a Dios, y te ve a ti, y nos ve a Cristo dentro de nosotros. Nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y ya Dios no nos puede condenar, somos sus hijos. Y lo que nos ha dado es eterno. No es una salvación temporal, es una salvación eterna. No se puede perder porque hubiera sido temporal. Pero como es eterna, salvación eterna, ya estamos en la eternidad. Entonces, ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario los cristianos. Pero ahora, mientras estamos en el cuerpo, pecamos. O te dicen San Crisóstomo. Ni San Crisóstomo era querubín. No hay nadie que no haya pecado más que Jesucristo. Ni los papas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni San Crisóstomo, ni Santa Rita de Casia. No hay un solo ser humano, desde Adán a nuestros días, que pueda decir, soy justo, merezco el cielo, siempre me he portado bien. No hay uno solo. Romanos 3:10. Uno solo no hay. Es más, en Apocalipsis capítulo 5, cuando Dios tiene el rollo con los 7 sellos, así eran los rollos romanos, y ponían un sello de cera, 1, 2, 3, y el anillo del rey o de la persona que mandaba este mensaje, y solo la persona que reconocía ese anillo podía quitarle el sello y leerlo, porque era para esa persona. Cuando Dios tiene en Apocalipsis 5 el rollo con los 7 sellos, que son los 7 juicios de Dios contra el mundo, entonces Dios levanta el rollo y un ángel comienza en el cielo a decir, ¿quién es digno? En el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, que le quite los sellos al rollo. Y dice el apóstol Juan, y oí una voz que decía, no hay nadie. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni San Crisóstomo, ni Santa Rita de Casia, ni el Papa, ni nadie es digno, nadie, ni los querubines, ni los ángeles, ni los serafines, ni San Judas Tadeo. Nadie se encontró digno de quitarle los sellos. Pero voltea Juan y en el trono de Dios dice, he aquí el león de la tribu de Judá. El Cordero de Dios. Él es digno. Y el Padre le entrega al Hijo, Apocalipsis 5, le entrega el rollo, y entonces Cristo comienza a quitarle los sellos. Y vemos que el primer sello, el caballo blanco, el caballo negro, el caballo amarillo, etcétera, etcétera, es el anticristo, la guerra, la paz, el hambre y el infierno. Entonces nos damos cuenta que no hay un justo y que lo que somos, lo somos por Él. Nadie puede, siendo cristiano, ser orgulloso. Qué ridículo es que un cristiano sea soberbio. O si tienes mucha teología, que te creas que porque tu teología, si la tienes, ¿quién crees que te la dio? ¿Quién te dio el cerebro renacuajo que tenías? Para que te aprendieras lo que te aprendiste. Si eres un gran pianista, ¿quién te dio el talento para hacer un Chopin? O un Tchaikovsky. ¿Quién te dio el talento para ser un músico como Beethoven? Y nosotros admiramos al hombre, a Bocelli, ¿verdad? Pavarotti, Giacomo Puccini, Rembrandt, a los escultores, Tchaikovsky. Como no conocemos que todo viene de Dios, honramos al hombre, levantamos al hombre, aplaudimos al hombre y admiramos e idolatramos al hombre, cuando el hombre no es más que pura vanidad. Vanidad de vanidades. Y como la hierba del campo nuestra gloria. Y toda esta información nos humilla. ¿No es cierto? ¿No te sientes mal ahorita? Yo lo sé porque muchos me están mirando así. ¿Será?
Pues así es. No tenemos nada de qué jactarnos. Dios escoge lo necio, 1 Corintios 1, para avergonzar a los sabios. Escoge lo débil para avergonzar a los fuertes. Escoge lo que no es y lo que es para que nadie se jacte en su presencia. Cuando lleguemos al cielo vamos a llegar todos así, ¿verdad? Yo no voy a llegar a decirle a Dios, Señor, gracias porque me vas a honrar por el hospital que hice, por el orfanatorio que hice, por el asilo para ancianos. Discúlpame, va a salir Pedro. ¿No te memorizaste, Armando, Efesios 2:10? No, por eso estás hablando como tonto. ¿Qué dice Efesios 2:10? Hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces, nuestras buenas obras que hayamos hecho, cuando lleguemos al cielo, ni siquiera podremos gloriarnos en ellas. Las hicimos porque nos sometimos. ¿Cuál es el premio, la recompensa? Nos sometimos al poder de Dios. Y cuando Dios encuentra un vaso entregado en Él, un hombre, una mujer consagrados a Él, Dios hace maravillas, hace prodigios, hace cosas tremendas a través de la vida de ese ser humano. Pero el ser humano no se puede jactar de nada, ni tampoco exhibir, ni darle a conocer al mundo el poder que Dios le ha otorgado. Porque entonces ya perdería la humildad, y la humildad haría, la falta de humildad haría que todo lo bueno que hiciste se fuera al pozo. Por eso Dios le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. A ver, vengan para acá. Muchachitos de la iglesia de Éfeso, admiro su paciencia, su celo. Han probado los que dicen ser apóstoles, la apostolitis que hay ahorita y no lo son. Tienen muy buena doctrina. Descubierto que ustedes han tenido paciencia, han hecho esto y el otro. Y todos imagino aquí, ¿verdad? La iglesia de Éfeso. Gracias, Señor. Sabíamos que nos tenías que reconocer. Y después de que Dios les dice todas las cosas buenas que hicieron, les dice algo que los deja totalmente sacados de onda, como decimos en México. Pero tengo contra ustedes, pero, hay un pero. Todas esas cosas que has hecho no sirven para nada, porque has perdido tu primer amor. ¿Qué significa esto? Que si todo lo que estamos haciendo para Cristo no lo estamos haciendo porque estamos enamorados de Él, lo estamos haciendo porque estamos enamorados de nosotros. Y lo estamos haciendo porque estamos buscando solamente un nombre para nosotros. Reconocimiento de los hombres, reconocimiento de las gentes, reconocimiento de las ovejas, reconocimiento de mi familia. Todo lo que yo haga para exaltar mi ego y para que la gente me vea y me aplauda y me honre, no tiene valor delante de Dios. Lo que hago tiene que ser motivado por el amor a Cristo. Cuando llegues al cielo, y cuando yo llegue al cielo, Dios no nos va a preguntar, Armando, ¿cuántas almas ganaste? Mire, señor, fui el evangelista, gané 50 millones de almas. Qué bueno, buen siervo. Y construí 50 iglesias. Y mis iglesias tenían, Señor, candeleros franceses y alfombras persas y aire acondicionado. Y éramos una mega iglesia en el Distrito Federal. Buen siervo. Pero eso no me interesa. Me interesa que me contestes esta pregunta antes de que entres al cielo. ¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo? ¿Cuánto del carácter de mi Hijo Jesucristo adquiriste en tu vida? Y déjenme decirles algo. Cuando Cristo, Mateo 11, 28 en adelante, le dijo a la gente, aprendan de mí, Cristo nombró dos características de su carácter que deberíamos imitar. Y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa ser manso? Bueno, un caballo bronco. ¿Cuál es? Un caballo que cuando sube el jinete comienza a reparar y quiere tumbar al jinete hasta que lo tumba. Y cuando el caballo reconoce que el jinete es más grande y más poderoso que él, deja de reparar.
deja que le pongan la rienda, que le pongan la silla, y entonces el jinete lo puede llevar a la derecha, a la izquierda, con las espuelas a decirle que camino, que corra. El jinete es un caballo manso, ya se amansó, se adiestró para la monta. ¿Cuántos de ustedes se les dice algo y o a los del coro, oye, te pones en la banca y ahí se ponen a hablar, o suspendemos a alguien y comienzan a criticar? Es en las pruebas donde se prueba tu carácter. Es en las pruebas. No hay persona más orgullosa que a la que se le exhorta y se le regaña y se vuelve contra ti. Dice Proverbios, exhorta al necio y te odiará. Exhorta al sabio y aumentará su saber. ¿Eres manso? Llegan aquí a estacionarse y aquí tenemos un departamento de seguridad y te dicen, estaciones ahí. Bueno, ¿y tú qué querés? Me estaciono, me da la gana. ¿Te das cuenta? Esos pequeños detalles de tu vida, tú dices, bueno, pues, ¿quién es este de seguridad? ¿Por qué le voy a hacer caso? Porque es alguien puesto por los pastores. Igual que los edecanes. Oigan, no se sienten ahí, aquí es para los niños. Yo me siento, me da la gana. ¿Y qué? ¿O qué? ¿Quieres bronca? Hasta con eso, ¿eh? Y nuestros pobres servidores a lo que se tienen que enfrentar. Y gente que viene a la iglesia, ¿qué denotan? Que no son mansos todavía. Están broncos, bien broncos. Y la humildad, ¿verdad? La humildad es reconocer que dependemos de Dios diario. Que no podemos levantarnos sin tener un tiempo con Él. Que somos insuficientes y que separados de Él nada podemos hacer. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Cuando lleguemos al cielo, ¿cuán bronco llegaste? ¿O cuán manso llegaste? ¿Y cuánta humildad te cubrió durante tu vida en esta tierra? Eso es lo que Dios juzgará en la otra vida. Muy bien. El otro juicio, 1 Corintios capítulo 11, el otro juicio que tuvimos los cristianos antes que nos presentemos en el tribunal de Jesucristo, 1 Corintios 11, se llama el autoexamen. El autoexamen. En este juicio, nosotros tenemos la oportunidad de ¿qué cosa? Muy bien. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú tienes un pecado que no has confesado a Dios, fíjate lo que va a pasar. Se te va a cerrar el mundo. Esto es lo que se llama prosperidad. Esta es la verdadera prosperidad. Prosperidad no significa solamente tener mucho dinero, significa poder avanzar hacia adelante con Dios. Cuando avanzas en la vida con Dios, estás prosperando verdaderamente delante de Dios. Cuando hay un pecado en mi vida que no he confesado, se me cierra el mundo y nada me comienza a salir bien. Y voy de fracaso en fracaso, de hombre en hombre, de mujer en mujer, de botella en botella, de droga en droga, de cine en cine, de teatro en teatro, de escuela en escuela, de familia en familia, etcétera, etcétera, porque estoy buscando algo que me dé propósito, algo que me dé significado, y las cosas no funcionan en mi vida. Y esto se llama en la Biblia maldiciones. ¿Qué son las maldiciones? Cuando las bendiciones de Dios no te alcanzan, porque tus pecados, Isaías 59, 1 y 2, han hecho estorbo entre Dios y entre tú, y Dios no es que su mano se haya cortado, sino que tus pecados se levantan como una barrera, y mis pecados, para que Dios ya no nos pueda dar la mano cuando caemos en el pozo. ¿Y cuántos de ustedes en el pozo? Pastor, écheme la bendición, ore para que me vaya bien, aquí le traigo a mi hijo que está endemoniado, hoy por los enfermos. ¿Y tú, hermano, cómo está tu vida con Dios? Vienes a pedirle favores a Dios y eres un pecador que ni siquiera te has arrepentido de lo que estás haciendo. Vives en adulterio y quieres que Dios te dé un buen trabajo. Fornicas con tu novio y quieres una buena universidad y quieres que Dios bendiga tus estudios y te dé inteligencia y sabiduría para estudiar. Ves pornografía y quieres que Dios te dé inteligencia para conocer la Biblia y las profundidades de la Biblia. ¿Sabes qué? No conoces a Dios. Dios es un Dios santo. Santo, santo. Y el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que
los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Dios nos da la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Híjole, siento, porque tengo al Espíritu Santo, que hoy le grité feo a mi esposa. Pero mi orgullo me dice, ¿para qué le pides perdón? Que te pida ella. Pero cuando tengo el Espíritu Santo y quiero seguir el ejemplo de Jesucristo, no. Tal vez ella tuvo la culpa, pero me voy a humillar, porque Dios le da gracia a los humildes. Qué bendición es humillarse. El de seguridad ahí me dijo que me estacionara ahí y yo no le hice caso. Eso fue el domingo pasado. No, lo voy a ir a buscar ahora. Y le voy a decir, hermano, el domingo pasado, el martes aquí o el jueves en el estudio, te me puse el brinco, te pido que me perdones. Eso limpia tu pecado y te hace humilde y te da a Dios más gracia sobre gracia. Y comienza Dios a abrirte puertas y comienza a darte revelación y te comienza a bendecir, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Vean lo que le pasó en 1 Corintios 11 a la iglesia de Corinto. Ya estamos bajo el nuevo pacto con la iglesia de Corinto. Versículo 27 en adelante. 1 Corintios 11. Y estamos analizando la cena del Señor. Y dice, de manera, versículo 27, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, sin reconocer y sus pecados, o estando mal con alguien y no habiéndole pedido perdón, será culpado, está hablándole a los cristianos, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, aquí está, y se nos manda el Espíritu Santo, pruébate. Hoy tomamos la cena del Señor. ¿Cuántos de ustedes, antes de tomar la cena como si fuera horchata, estamos ante un acto solemne? Es un mandamiento precioso que nos dejó la iglesia y el matrimonio, ¿verdad? Son los sacramentos que tenemos como cristianos, y el bautismo, el matrimonio y la cena del Señor. En esa ceremonia preciosa que tenemos de la cena del Señor, al tomar la copa, no estoy tomando a Cristo, estamos recordando, haciendo memoria de lo que Él hizo en la cruz. Y como sé que por Él yo soy salvado de mis pecados, híjole, voy a tomar la cena del Señor. Pero me peleé con mi esposa, me acosté ayer con mi novio, le insulté a fulano de tal, al pastor hablé mal de él, tijerité a estas personas. En ese momento tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Señor, examíname. Quiero ser sincero, muéstrame ahorita en qué he fallado. Y si tú tomas la cena sin haberte examinado, estás comiendo y estás bebiendo juicio, no condenatorio, juicio temporal. Sigamos leyéndolo. Por lo cual, versículo 30, vean esto, por lo cual, por tomar la cena del Señor, sin confesar tus pecados, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos inclusive se van a morir antes de tiempo, y muchos duermen. Muchos en la iglesia de Corintio estaban enfermos. Pero hay campaña de sanidad. Vamos a la campaña de sanidad para que nos ponga el hermano. Y ya los predicadores, bueno, sé sano. Ese predicador no ha leído 1 Corintios 11. Que muchos de los que están ahí vienen enfermos porque no han confesado sus pecados. Y como se quieren burlar de Dios, creen que nomás la varita mágica de Aladino, y ande con la varita mágica, ya le llaman Aladino al predicador. En ese momento van a ser sanados. Y se das cuenta que no eres sanado. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Yo cada vez le pido más y más a Dios cuando ore por algún enfermo. Dame, Señor, dame el discernimiento. Muchas veces le digo a la persona, llega un hombre así de gordo, ore por mí. No oro por usted, le digo. Póngase a dieta y oro por usted. ¿Por qué? Porque usted quiere que ore por usted y le baje la hipertensión arterial que tiene, la tendencia que usted tiene ya con tanto colesterol para un ataque futuro al corazón.
y los problemas de la diabetes que se desarrollan cuando tenemos 3 o 4 kilos de más. Con 3 o 4 kilos de más, eres casi prediabético. Ya casi andas en 100, 110, 115 en glucosa. Y quieres que vengan a sanar por ti. Pero Dios nos dio reglas para comer. Y tenemos una mente inteligente para saber, esto sí, esto no. Paso de los 40, voy a cortar las grasas, la carne de puerco, mucha agua, etcétera, etcétera. Menos Coca-Cola, menos refresco, menos azúcares, menos postres. Pero si tú violas las reglas de la comida, Dios no nos hace responsable por nosotros. Y además, cuando hay pecado en tu vida, muchos de ustedes están enfermos y que nos ven por la televisión, están enfermos porque no han confesado sus pecados a Dios. Y otros, inclusive, se van a morir antes de la hora que tenía Dios asignada para tu vida. Porque el hombre puede abortar el plan de Dios para morirse antes de tiempo por tus pecados. Un ejemplo, Sansón. El programa de Dios en Jueces era que fuera el libertador de Israel y matar a los filisteos. La sensualidad de Sansón con las mujeres lo hizo perder su misión en la vida, quedar ciego, convertirse en un payaso de los filisteos y morir antes de tiempo, quitándose la vida junto con todos los filisteos. ¿Podemos nosotros o alargar nuestra vida? Proverbios capítulo 3, guarda la misericordia y la verdad, porque la largura de días y de años te aumentarán. Qué increíble que Dios nos da la oportunidad de alargar nuestra vida con sanidad o acortar nuestros días llenos de achaques por el pecado, el rencor, la amargura que llena nuestros corazones. Por lo cual, versículo 31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Juzgados, pero no condenatoriamente. Cuando un cristiano insiste en sus pecados, o le viene una enfermedad muy grave, o Dios se lo lleva a casa antes de tiempo. Ese es el juicio al que se refiere el contexto. Muchos duermen, muchos están enfermos. Esto no significa, ¿verdad?, que no todos los enfermos vivan en pecado, porque es una exageración. Job recibió cantidad de aflicciones físicas y no era el pecador que creíamos que era. Entonces, pero la gran mayoría de las personas son enfermas por el pecado que viven. Pablo recibió un aguijón en su carne, según de Corintios capítulo 12, y no porque era pecador, sino para mantenerlo en la balanza y no se exaltara por las revelaciones que Dios le dio cuando se fue al tercer cielo. Entonces, qué importante es, santos de Dios, que entendamos que la paga del pecado es la muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. Tenemos una sola vida para poder vivirla en paz delante de Dios y no ser juzgados antes de tiempo, ni irnos a casa antes de tiempo, y tener una bendición en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro cuerpo, en nuestro ministerio, en tu trabajo, como médico, como abogado, como estudiante, que seas el mejor estudiante de la prepa, de la universidad, porque eres inteligente y admira a la gente de tu inteligencia y tu sabiduría, a pesar de que fuiste un bruto cuando estuviste en secundaria, pero de repente te arrepentiste y cambió tu vida, estás memorizando la palabra y eres una persona brillante en la escuela, como Daniel capítulo 1, que por la entrega a Dios, Dios le dio inteligencia y sabiduría, más que todos los sabios que había en Babilonia. Si conociéramos que Dios es un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas, el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero precisamente porque no lo conoces, vives, como un limosnero espiritual. Así pues, no nos cansemos de hacer el bien, porque a nuestro tiempo vamos a recoger la cosecha que hayamos sembrado mientras estábamos en este cuerpo. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, una vez más. Te damos gracias, Señor, porque tus juicios son inexorables y porque algún día estaremos en tu presencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oh Dios, gracias por el juicio que hemos llevado en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hemos sido declarados ahora justos por la fe, por lo cual tenemos paz para contigo mediante Jesucristo. Gracias porque hemos sido aceptados en el amado, según las riquezas de tu gloria y de tu gracia para con nosotros, que hiciste abundar con toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de tu voluntad, el cual te habías propuesto en ti mismo, de volver a reunir todas las cosas en tu Hijo Jesucristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y en Él también hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos tuyos por medio de Él, que nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora en esta mañana, Dios extiende su misericordia y esta gracia que el ser humano no conocía. Si tú en esta mañana y ustedes que nos ven por la televisión le entregan su vida al Hijo de Dios, ahí desde tu lugar dile a Dios en esta mañana: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que en la cruz pagaste con tu vida y con tu sangre por ellos. A los 3 días resucitaste de los muertos, y yo estaba contigo en tu muerte, sepultura y resurrección. Lo creo y me apropio de esta verdad, y gracias por esta vida nueva, donde ya no tienes acusación contra mi vida de mis pecados pasados, y lo que me queda de vida la quiero vivir para vivir en santidad, en humildad, en mansedumbre delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.